Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles y tener la oportunidad de nueva cuenta de compartir con ustedes a través de este medio. Y bueno, en esta breve cápsula vamos a platicar de un tema que eventualmente suele ser controversial, suele ser inquietante, y me refiero propiamente a la sucesión de bienes cuando el autor de los mismos ya ha fallecido. Y es que es muy común cuando se presenta esta circunstancia escuchar comentarios básicamente referido a inmuebles de que se encuentra intestado, no tiene albacea, los herederos están peleados entre sí, no se ubican en el mismo lugar, hay hijos menores. Bueno, estas circunstancias traen consigo inquietud, incertidumbre por cuanto a la constitución del patrimonio, y el propósito de este video, aunque de manera muy breve, pues es hacer alusión a las opciones que nos otorga la ley precisamente para darle forma a ese proceso y certeza jurídica al patrimonio. Ello nos obliga en consecuencia, aunque de manera muy concreta, a hacer referencia al concepto de sucesión. La sucesión es básicamente la continuidad en la titularidad de los derechos, es decir, la sustitución de una persona por otra. La sucesión a su vez tiene una doble modalidad. Las sucesiones entre vivos, citadas a manera de ejemplo, las operaciones traslativas de dominio como la compraventa, la donación y la permuta, y las sucesiones generadas por motivo de la muerte. Estas a su vez tienen una doble acepción, con testamento o sin testamento. La segunda, también conocida como sucesión intestamentaria o legítima. En este cuadrito podemos observar de manera muy general justamente lo que estamos comentando. Los tipos de sucesión entre vivos, las operaciones señaladas y las sucesiones causadas por motivo de la muerte, la testamentaria y la legítima o intestamentaria. En el primer caso, pues es necesario hacer referencia a un concepto que ha sido universalmente aceptado, y hablamos propiamente del testamento. El testamento es conceptualizado un acto personalísimo, revocable y libre, mediante el cual una persona capaz dispone de sus bienes y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es un acto personalísimo porque solamente el titular de los derechos puede comparecer ante el fedatario público para plasmar su voluntad. Es un acto revocable porque puede modificarlo tantas veces estime conveniente, sin necesidad de contar con el permiso o autorización de los herederos o legatarios instituidos inicialmente. Algunas legislaciones establecen modalidades de testamento distintas. Citamos como referencia la del Distrito Federal, pues hablamos del testamento público abierto, que es aquel que se otorga en forma directa ante notario, se plasma la voluntad, se le entrega el testimonio, es decir, la constancia correspondiente al testador, se realiza la debida inscripción y anotación en el registro público, en el Archivo General de Notarías, con el propósito de darle certeza a la celebración del acto. Se hace ante notario, pues porque son las personas investidas de fe pública y facultadas para autenticar y darle certeza jurídica precisamente a ese trámite. Existe otra modalidad que es el conocido testamento hecho en país extranjero. Sin embargo, otras legislaciones, como la del Estado de México, además del testamento público abierto, también consideran otra acepción como el testamento público simplificado, que es el que se otorga justamente en la escritura donde se adquiere una propiedad que tenga un valor considerado en el rango de vivienda de interés social. Ahí mismo se plasma la voluntad sin tener que hacerlo por separado, y se le denomina de esa manera, simplificado, porque se realiza en ese momento. De igual manera se hacen las anotaciones correspondientes en el Archivo General de Notarías, así como en el Registro Público de la Propiedad. En el Estado de México también se advierte la presencia del testamento marítimo, el testamento militar, el testamento hecho en país extranjero. Sin embargo, invariablemente de la connotación que se le dé, pues hay que considerar que la formalidad debe satisfacerse de manera rigurosa. Tienen en los primeros casos que formalizarse única y exclusivamente ante notario. Son las únicas personas que tienen la facultad, conforme a la ley, de que ante ellos se realicen este tipo de operaciones. Y entramos en el caso, pues ya propiamente de las sucesiones intestamentarias, que son las que causan en muchas ocasiones pues esa incertidumbre, esa intranquilidad por cuanto a la tramitología que se le deba de
que requiera o que exige la ley. En uno y en otro caso, es decir, con y sin testamento, procesalmente es igual. Procesalmente en ambos casos se deben satisfacer las 4 etapas que establece la ley, que si bien es cierto hoy en día pueden desahogarse en una sola diligencia, es decir, en un solo momento procesal, pues también es cierto que para efectos de su identificación siguen estando mencionadas en los códigos correspondientes como 4. La primera de ellas es el nombramiento de los herederos, mejor dicho, el reconocimiento de ellos como tal y la designación del albacea. El albacea puede ser o no una persona que ya haya sido designada como heredero. Normalmente en los testamentos pues se establecen las personas que van a suceder, así como la propuesta del albacea. Justamente en esta primera etapa se formaliza esa sección, esa parte, para dar paso a la segunda, que se denomina inventarios y avalúos, es decir, cuántos bienes hay y cuánto cuestan. La tercera, que es la rendición de cuentas, y finalmente la cuarta, que es la adjudicación de bienes. Volviendo a la primera etapa, pues surgen conceptos, surgen de pronto instituciones que son muy interesantes y que tienen un alcance legal bastante amplio, como es el caso del albacea. El albacea es propiamente el administrador de la herencia. Es la persona que tiene a su cargo la obligación legal de darle continuidad y forma al trámite para darle en su momento y entregarle a los herederos la parte que les corresponda. Reitero, procesalmente no existe ninguna diferencia entre un proceso sucesorio testamentario e intestamentario. La diferencia radica en que en el primer caso ya están determinadas quiénes son las personas que van a suceder, en tanto que en el segundo, pues habrá que atender a las prerrogativas que establezca la ley para tales efectos. En el pizarrón, vamos a relacionar las etapas que acabamos de comentar, pues para tener una referencia un poquito más concreta de lo que estamos platicando. Mientras tanto, bueno, pues también resulta conveniente mencionar que estos trámites, para el caso de las sucesiones con y sin testamento, pueden realizarse ante notario público en tanto que los herederos sean mayores de edad y no existan controversia entre ellos. En caso contrario, pues será siempre competencia de un juez de lo familiar que están adscritos a los tribunales locales. La primera etapa, como lo comentamos, pues es el nombramiento de los herederos, nombramiento y la designación del albacea. La segunda etapa son los inventarios y avalúos. El inventario es la relación de los bienes que deberá presentar en su momento el albacea, y el avalúo pues deberá ser practicado por un perito en la materia. La tercera etapa es la rendición de cuentas para el caso de que los bienes produzcan algún fruto. Y finalmente la última, que se refiere a la adjudicación. Aquí las tenemos. Es muy importante precisar que el hecho de ser heredero es el reconocimiento de un derecho, pero ser heredero no me hace dueño de los bienes. La ley me obliga a satisfacer y darle continuidad a las etapas correspondientes, invariablemente de que se realice ante notario o se realice ante un juez de lo familiar. Ya será una vez que estén satisfechas las etapas correspondientes de que se haga la debida declaratoria y por tanto la consecuente adjudicación de bienes a través del instrumento público que debe de manera obligatoria formalizarse ante notario. Y para los efectos
que establece la ley, pues será inscrita en el registro público de la propiedad. En los últimos años, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales han hecho un importante esfuerzo para poder fomentar esa cultura del testamento. Sin duda alguna, aunque bien es cierto, ya lo mencionamos, que procedimentalmente hay que agotar las mismas etapas en ambos casos, el testamento me otorga una serie de posibilidades en las que yo pueda instituir de acuerdo a mi interés a las personas que pretendo me sucedan. Puedo señalar a los herederos a título universal, es decir, aquellos que hereden todos los bienes de los cuales yo sea titular. Puedo designar a herederos sustitutos, puedo hacer una herencia a título particular, que es la ley lo que denomina los legados, los legatarios, y puedo hacer la mención de albacea, que puedo incluir a uno de ellos mismos o bien puedo designar a una persona distinta. Siempre es recomendable, en este caso, pues asesorarse de manera previa con el especialista en la materia, que lo es sin duda alguna el notario público. No existen los testamentos privados, no existen los testamentos hechos de palabra, no es suficiente tener un documento que me haya firmado el autor de la sucesión en donde se diga que su pretensión fue transmitirme los bienes o la titularidad de los mismos. Existen algunas excepciones en casos de urgencia, pero en circunstancias normales no es un documento del cual se presuma ni deba ser constituido como tal, y eso es lo que muchas veces causa la confusión. Sin duda alguna, el testamento es el documento idóneo y recomendable para plasmar la voluntad en la medida y en las necesidades que yo pretenda transmitir la propiedad de mis bienes o la titularidad de mis derechos al momento de mi fallecimiento. Por eso siempre la recomendación será que acudan ante el notario de su elección, que aprovechen los planes, los diversos programas que se están llevando a cabo. Algunas entidades como el Distrito Federal y Estado de México realizan invariablemente de septiembre, que se ha instituido como el mes de testamento, pues jornadas notariales en las que incluyen este tipo de trámites y que puedan ser más accesibles para la población. Pues bueno, aunque de manera muy genérica, esto es la mención de las etapas que componen el proceso que hay que seguir para darle continuidad a un proceso sucesorio. Ya en diversa ocasión platicaremos sobre las controversias que se suscitan en los tribunales cuando algunos herederos no comparecen, cuando algunos de ellos no están conformes con la parte que se presume les corresponda, y esto nos permitirá hacer un análisis jurídico mucho más detallado. El propósito en esta ocasión pues es simplemente compartir de manera muy general cuáles son las etapas para tener una referencia de ellos. Pues como siempre es un verdadero placer el poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de utilidad para los efectos pretendidos. Les mando un super 4, un abrazo y aquí seguimos, muchachos.